¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos ahora a resolver este ejercicio mediante transformaciones de fuentes. Lo curioso en este ejercicio es que hay una fuente dependiente. ¿Ya? Muy bien, a ver. Básicamente lo que debemos hacer es tratar de que todo esto se reduzca a una sola malla, ¿no? Aquí básicamente la idea es que como aquí tenemos una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, podemos convertirlo en una fuente de tensión con una resistencia en serie. Bien, entonces vamos a comenzar por ahí. Voy a copiar esta partecita y haremos esa conversión. Ahora, ¿qué cosa es lo nuevo, digamos, en este tipo de problemas? Ya, primero, antes de hacer lo nuevo, recordemos que el equivalente se puede determinar entre dos puntos. O sea, estos dos elementos se pueden convertir en otros dos elementos que van a estar en serie entre este punto que podemos llamarle el punto de potencial X o voltaje X, que es el punto que está acá, y el punto que está abajo, que es el punto de potencial Y o voltaje Y, que es el punto que está acá. ¿Listo? Ya, a partir de ahí vamos a colocar el equivalente de esto. Ya, ¿qué es lo que debemos recordar nosotros? Primero, que esos dos elementos deben estar en serie, ¿no? Para el equivalente. ¿Cómo los vamos a colocar? Como sea. La idea es que estén en serie. ¿A qué me refiero cuando digo como sea? Lo que pasa es que podríamos colocar de repente aquí la resistencia y aquí la fuente de tensión, o aquí la fuente de tensión y aquí la resistencia. El orden no es importante porque estamos hallando simplemente un equivalente que tiene el mismo comportamiento que ellos dos entre los puntos X, Y. No importa el orden por eso, ¿no? Lo que sí es importante es que estén en serie, ¿ya? De esta forma. Ahora, como te puedes dar cuenta, esto de aquí es una fuente dependiente. Por lo tanto, al hacer la transformación de fuente, también se generará una fuente dependiente. ¿De acuerdo? El valor de la resistencia no cambia, sigue siendo 3 por aquí, 3 ohm. Ahora vamos con la fuente, que recuerda que es una fuente de tensión. Su valor es el producto de esta corriente por esta resistencia. Mucho cuidadito, ¿de acuerdo? No vayas a pensar que esto es tensión. No. Recuerda que esto es el símbolo de una fuente de corriente que depende en este caso de la tensión, pero a fin de cuentas es una fuente de corriente, la cual está en paralelo con una resistencia. El producto de ellas dos me dará el valor de la fuente de tensión, que en este caso sería 3 por B sub 0 tercios, que es B sub 0. ¿De acuerdo? Mucho cuidadito, recuerda, fuente de corriente dependiente de la tensión. Ahora, vamos con la punta de la flecha de acá de la fuente de corriente. Porque recuerda que la punta de la flecha nos indica en qué lado en la fuente de tensión está el lado más. En este caso la flechita está para el lado de Y, por lo tanto el más está para el lado de Y. Y listo, aquí entonces ya tenemos nuestra mallita y con esto podemos resolver y hallar V sub 0. Ahora bien, para resolver esto, para no llenarme de incógnitas, digamos, voy a colocar aquí la corriente que pasa por este elemento, que por cierto va en ese sentido, porque recuerda que la corriente en una resistencia va del más al menos. Ya, esta corriente la voy a expresar en función de la tensión y la resistencia mediante la ley de Ohm. Sabemos que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Si despejas la corriente es la tensión entre la resistencia. Esto voy a hacer acá. La tensión de este elemento es V sub 0 y la resistencia es 4. Esa es la corriente que está pasando a través de él, que justamente es la misma corriente que pasa por acá. V sub 0 cuartos, la cual va del más al menos, y también es la misma que pasa por acá, V sub 0 cuartos, la cual va del más al menos, y listo. Con eso básicamente ya tenemos todas las tensiones para esa malla, todas las cantidades. Ahora solamente nos queda resolver la mallita, ¿de acuerdo? Resolvamos entonces esta malla. Vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Vamos a recorrer la mallita en este sentido, en el sentido horario. Voy a comenzar por acá, ¿de acuerdo? Recorriendo en este sentido, aquí de menos a más aumenta, así que es más 8 o simplemente 8. Seguimos por este lado, de más a menos disminuye, restamos. Como es una resistencia, aplicamos la ley de Ohm, 8 cuartos por 1, perdón, B sub 0 cuartos por 1. Seguimos por acá, de más a menos disminuye. Acá si quieres multiplicas 4 por esto o simplemente restas esto, ¿no? Que es menos B sub 0 en este caso. Ya recuerda que es con signo menos porque vamos del más al menos, ¿no? Disminuye. Acá también del más al menos disminuye.
Ley de Ohm, corriente, resistencia, ¿cierto? Sería V sub 0 cuartos por 3. Listo, seguimos por acá, de menos a más aumenta, más V sub 0. Y listo, no hay nada más que analizar porque aquí comenzamos, ya está. Y esto es igual a 0. Y de ahí tenemos el valor de V sub 0. 8 volts. Y listo, con eso entonces hemos terminado este problemita. Muy bien, ahora vamos con la comprobación. Vamos a determinar este resultado, pero con otro método. Bien, entonces el método que voy a utilizar para hacer la comprobación es el método de corrientes de malla. ¿Por qué? Porque me parece el método más sencillo de utilizar. Ya, voy a comenzar por aquí colocando la corriente I1 y la corriente I2, ¿de acuerdo? Ya, paso número 1. Lo primero que vas a hacer antes de resolver las mallas, siempre debes expresar estas cantidades que son de las fuentes dependientes en función de las corrientes de malla. Porque se supone que cuando tú aplicas el método de corrientes de malla, tus incógnitas deben ser las corrientes de malla. Las demás incógnitas que aparezcan deben estar en función de las corrientes de malla. Por ejemplo, este V sub 0 que está por acá tiene que ser en función de esta corriente de malla, porque este V sub 0 está aquí en la fuente dependiente. Ahora, lo que tú sabes es que la corriente aquí siempre va del más al menos en una resistencia. Y justamente en este sentido es en el cual aparece esta corriente, ¿no? Porque en sí esta corriente en la malla está circulando de esta forma. Cuando pasa por esta resistencia va de izquierda a derecha. Por lo tanto, esa es la corriente I1. A partir de ahí, aquí aplicamos la ley de Ohm y vamos a tener I1 en función de V sub 0, o al revés, ¿no? V sub 0 en función de I1. A ver, comenzamos por ahí, ¿de acuerdo? Ya, a ver, aplicando ley de Ohm en esta resistencia, será V sub 0 es igual a I1 por 4. Ya, esa es nuestra primera ecuación. Ya, pero vamos a ver otra ecuación más para poder analizar esta cantidad, para que no aparezca en las ecuaciones esta cantidad, sino que aparezca la corriente de malla. Sigamos. Otra cosita que podemos observar, por ejemplo, es acá. Fíjate que esta corriente I2, que es la corriente de esta malla, está apareciendo por aquí hacia abajo, ¿cierto? Y hacia abajo es la corriente V sub 0 tercios. Por lo tanto, podemos observar que I2 es igual a V sub 0 tercios. ¿Listo? A partir de estas dos ecuaciones ya tenemos una relación entre I1 e I2. Como en este caso lo que quiero hallar es V sub 0, voy a despejar I2 en función de I1. Ya haremos esto, mira, atento. Voy a colocar I2, este de acá. Ya, ese T que está acá lo voy a colocar como un tercio, ¿de acuerdo? Y voy a reemplazar V sub 0, que es 4I1. Y de ahí entonces ya tenemos entonces cómo es la corriente I2 en función de I1. Ya, ahora sí, una vez que ya tengo esta relación, que justamente ha salido con estos datos, ya, ahora vamos con la segunda relación, porque esta es la primera, faltaría una segunda relación. La otra vamos a hallarla con la malla. Como te das cuenta, la primera parte no ha sido un planteamiento de ninguna malla. Como te mencioné antes, el objetivo siempre primero es que las cantidades que están presentes como incógnitas estén en función de las corrientes de malla, porque básicamente resolvemos para las corrientes de malla. Muy bien, ahora vamos con esta malla de acá. Primero, las fuentes de tensión. La corriente al pasar por esta fuente va de menos a más, aumenta entonces el potencial 8. Ya, en esta malla no hay más resistencias, ahí queda. Esto es igual a la corriente I1 multiplicado por la suma de todas las resistencias de esta malla, que son 1 más 4 más 3. 1 más 4 más 3. Esas son todas las resistencias, menos porque hay una malla adyacente. I2 multiplicado por la resistencia entre las dos mallas, que es 3. Ya, pero recuerda de la parte anterior, de la parte de arriba, esta corriente I2 la conozco. Esta corriente I2 es 4I1 y a partir de ahí tenemos el valor de I1 que es, aquí es entre 3. Ya, eso me da 2 amperes esta corriente I1, ¿de acuerdo? Y ahora este resultado lo reemplazamos acá. Cuando tú reemplaces en esa ecuación, se terminó el problema porque ya tenemos a partir de ahí el valor de V sub 0, que es I1 que vale 2 amperes multiplicado por 4, o sea es 8 volts. Y esa es entonces la respuesta, que es justamente lo que hemos hallado con transformación de fuente. Salió lo mismo.
Y listo, amiguitos, con eso entonces hemos terminado el problemita, la comprobación, y también hemos terminado el videito. Nos vemos, hasta luego, chau chau.